Bueno, y como ya conocemos, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció su renuncia al cargo este domingo. Esto tras varias semanas de protestas en el país y en el mismo día en que la Organización de Estados Americanos concluyó que hubo irregularidades en las recientes elecciones. Y fueron varias las reacciones de los líderes de Latinoamérica y del mundo, y esta tarde llegó a México, donde recibió asilo político. Lo que aún se debate en las esferas internacionales es si fue un golpe de Estado o si fue una salida voluntaria de Evo Morales. Y para conocer esta respuesta nos acompaña, como todos los martes y jueves, el profesor José Rivera, a quien le damos la más cordial bienvenida, experto en política internacional y todo lo que tiene que ver con el resto del mundo. Así es, buenas tardes, Gloria. Bueno, ¿le sorprendió el hecho de que Morales haya supuestamente renunciado luego de ese informe que brindó la Organización de los Estados Americanos? No necesariamente, pero evidentemente el informe de la OEA pavimenta el camino para la renuncia. Estamos ante un tranque político, no solamente instrumentado por él en su afán de atornillarse en el poder, sino también por la derecha, que se creyó con derecho de ir a las calles y violentar el orden político más allá de una protesta pacífica, como estaba ocurriendo, como ocurre en ocasiones en Chile, como ocurrió en ocasiones en Ecuador, y simple y llanamente no hubo más remedio en el caso de Evo Morales que de renunciar. Bueno, en las elecciones él había sacado un 48%, tengo entendido, de los votos, pero tenía que ser un 50 más un 1%. No, la ley boliviana, la ley electoral boliviana dice que si está por encima de los 10 puntos, que haya sacado 48, si su rival sacó 38, pues no tenía que ir a una segunda vuelta. Pero ese no es el problema. El problema es nuevamente lo que reiteré hace un momento, el afán de perpetuarse en el poder. Evo Morales lleva 13 años, casi 14 años como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, como se llama ahora, e intentó subvertir la democracia, no solamente a través de un referéndum para enmendar la Constitución que él mismo había puesto, limitando los términos a dos, porque quería correr para un tercero, y cuando fracasó en el intento de hacerlo vía referéndum, lo subvirtió a través del Tribunal Supremo Electoral, que decía que no permitirle correr para un tercer término violaba los derechos humanos. Y eso fue lo que entonces encendió la chispa de la derecha y de la oposición al MAS para lanzarse entonces a las calles. Interesante que el ejército de Bolivia fue bien directo al decir y proclamar que no se iba a quedar en el poder. O sea, ¿le da eso a Venezuela algo de lección? Sí, pero hay que tener mucho cuidado. El problema con la intervención de las Fuerzas Armadas, de la policía también, pero sobre todo de las Fuerzas Armadas, que tienen una función particular dentro de las sociedades democráticas, que es la defensa nacional, interviene políticamente en el proceso. Regularmente en las democracias la autoridad militar está supeditada a la autoridad civil, y la mera sugerencia que le hace el jefe de las Fuerzas Armadas a Evo es lo que, o sea, no necesariamente se puede considerar golpe de Estado, aunque uno lo consideran que sí, pero es la mera sugerencia de que te vas o puede pasar esto. Ya eso es preocupante, y el único gobierno que lo ha denunciado es el gobierno de España. Ok, interesante. Pero se quedó Mesa entonces en Bolivia. No necesariamente. Quien asume la presidencia interinamente es la vicepresidenta del Senado de Bolivia, que es Añez, de apellido Añez. Pero entonces tiene que ir una... Sí, y entonces se convocaron a nuevas elecciones en las que Mesa figurará como candidato de la oposición en un ambiente que ya a todas luces es tóxico. Ok, entonces, pero dice Evo Morales que él no va a abandonar la política. ¿En qué sentido? Yo creo que es algo mucho más simbólico y mucho más para las gradas, recordando que Cochabamba y otras regiones rurales de Bolivia son su base política histórica. ¿Por qué? Porque ahí están los cocaleros, ahí están las sociedades originarias, es decir, los grupos indígenas, que son la fuerza y la base política del movimiento al socialismo, y de las que él debió haber instrumentado para que se apropiaran de las políticas y obviamente en términos ideológicos, y no circunscribir estos progresos a su persona. Y eso es lamentablemente lo que va a pasar cuando la derecha asuma el poder. Y es que siempre fue el líder indígena. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros, y continuamos ahora con David.